de la Casa de las Ciencias. Yo quiero darles la bienvenida y sobre todo mostrarles públicamente nuestro agradecimiento porque han tenido la enorme deferencia de poder venir a compartir esta tarde con nosotros para hablarnos de Castroviejo y del León. Es cierto que las personas, cuando nos faltan, dejan recuerdos en las personas que les han conocido. Pero más allá de eso, Ramón Castroviejo ha dejado un importante legado científico. Don Boremia Cerroba, familiar directo de don Ramón Castroviejo, trabajó con él tanto en su clínica de Nueva York en los años 53 a 56, primero como becario y después como ayudante durante 3 años. Es expresidente de la Sociedad Oftalmológica del Norte. A continuación, a su derecha, está el doctor Julián García Sánchez, que dirige actualmente el Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo, que lleva su nombre en la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático de oftalmología de esta misma universidad y académico numerario de la Real Academia Nacional de Medicina. Y por último, el doctor Francisco Gutiérrez Carmona, último becario de don Ramón Castroviejo en los años del año 81 al año 84, ya en su Instituto de Investigaciones Oftalmológicas de Madrid. Actualmente médico oftalmólogo adjunto del Hospital Ramón y Cajal, investigador y especialista en cirugía de catarata más concretamente. Todos ellos, como les he dicho, nos honran con su presencia y esperamos de sus palabras ese retrato un poco pintado a 4 manos que seguramente esta tarde vamos a tener la oportunidad de escuchar. Muchas gracias a ellos y les cedo la palabra en primer lugar ya a don Gustavo López. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a esto que hago con muchísimo gusto. He venido desde Madrid exclusivamente a esto, no es que venga de nuestro mundo, claro, pero hacía un calor tremendo. Yo mi recuerdo de Ramón Castroviejo, que no se asusten ustedes, data de cuando yo tenía 3 o 4 años, es decir, de 1921 a 1922. Era hijo de un íntimo amigo de mi padre, de don Ramón Castroviejo Novajas, oftalmólogo de Logroño, y venía por casa generalmente con relativa frecuencia los sábados. Era un atleta, fue campeón de Castilla de lanzamiento de jabalina y me llevaba a ver, iba con mi padre a verle lanzar la jabalina a un campo de deportes de la gimnástica española, que ya ha desaparecido, como tantas cosas se las ha tragado el tiempo y la prisa. Y yo me acuerdo de él porque cuando llegaba me daba siempre unas volteretas inmediatas, esas agáchate, me cogía las piernas, ¡pum!, me daba una voltereta. Y después de todo esto, él, pues, de los estudios que había hecho mi padre con las primeras queratalplastias elementales, elementales en realidad y experimentales, a uno le enseñaba algo, decía, ¿para qué sirve? Pues en realidad no sirve para nada, no me interesa, ¿verdad? Y era este sentido que no he visto a nadie con un sentido de simplificar las cosas igual. Lo más maravilloso de su cirugía para mí era de una habilidad extraordinaria. No era hombre rápido, no era un cirujano de esos pim pam, ya está, no. Era un hombre relativamente pausado, pero lo más extraordinario de su aportación a la cirugía fue de haber hecho una operación tan frecuente como la catarata y tan difícil, que sigue siendo, hacerla asequible para un hombre que no tuviera una gran habilidad. Sale de dentro y me emociona todavía. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora cambiamos. Muy bien. Es un privilegio poder referirles aspectos de mis relaciones con mi maestro, amigo y pariente, el doctor Ramón Castroviejo Briones, hijo del hermano oftalmólogo de mi abuela Fabia, Ramón Castroviejo Novajas, nacido como todos sus hermanos en Soria. Pueden apreciar que en aquellos tiempos ya se valoraba el label de calidad Rioja. Don Ramón padre
Tenía la consulta en un pabellón con un pequeño jardín detrás de su vivienda en la calle 11 de junio 11. Ramón me comentaba que desde muy pequeño veía algunas operaciones de su padre subido en una banqueta, lo que parece indicar que su padre quería aficionarle y él estaba deseoso de aprender. En esta fotografía se puede apreciar la fotografía de don Ramón Castroviejo Novajas en el antiguo ayuntamiento de Sorzano. Mis recuerdos anteriores a 1936 incluyen una comida con toda la familia Castroviejo en Sorzano con ocasión de la fiesta de las 100 doncellas, donde nos regalaban panes, y la boda de Anita, hermana de Ramón, con José Luis Ulargui, a la que acompañamos Carmen Ulargui y yo, y en la que pueden apreciar lo que he mejorado en estos más o menos 72 años. Se supone que he venido a hablarles del legado del doctor Castroviejo. Voy a tratar de transmitir las impresiones que tuve durante mi estancia con él en Nueva York y algunos recuerdos destacados que me parecen interesantes para dar una idea de su carácter. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Logroño, especialmente a doña Dolores Fernández, directora de esta Casa de las Ciencias, esta invitación que me permite transmitirles tanto el cariño del doctor Castroviejo como el mío propio por esta tierra y recordar para ustedes esta figura impar de nuestra oftalmología, tanto desde el punto de vista familiar como desde la óptica del discípulo. Permanecí en Estados Unidos ininterrumpidamente desde octubre de 1953 hasta las Navidades del 56, cuando tenía 25 años y Ramón 49, buenas edades para aprender y para educar. Mi primer contacto con él fue en 1946 en un viaje que hizo a Bilbao con su esposa, con la que se había casado en mayo de ese año. Venía del Congreso de la Sociedad Francesa de Oftalmología, jugaba con sus hijos, Christophe y Alex, a los que adoraba. Le gustaba mucho el tenis, también verlo en televisión. Fue muy deportista, campeón de España de lanzamiento de jabalina, como nos ha dicho el doctor Riot, y marcó el primer gol del campo de las Gaunas del Logroño, en cuya inauguración jugó. Honestidad les dará idea de lo que pienso de su carácter mejor que cualquier otra disertación. Para mí fue casi como mi padre, pues aunque no me dio la vida, me dio ciencia y conciencia, mejorando mi conocimiento de la amargura y tristeza de la ceguera y de la alegría y satisfacción de devolver la vista a quienes la habían perdido. El contacto de los oculistas españoles con Estados Unidos se ha ido acentuando con el correr de los años. Este camino lo abrió mi maestro, que además de pariente fue gran amigo, con el que tengo una deuda de agradecimiento que desgraciadamente nunca podré pagar. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa de las Ciencias y al Ayuntamiento de Logroño, no solamente que me hayan invitado a este acto, sino que se hayan acordado, como no, de don Ramón Castroviejo. Nosotros, en el Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo, por él creado, también hemos hecho, con motivo del centenario, un homenaje, y tan pronto nos comentaron que aquí en Logroño iban a hacer uno, pues nosotros nos hemos solidarizado y hemos tratado de ayudar en todo lo posible. Y por eso estoy encantado de estar aquí, porque aunque yo no tengo una relación tan íntima y tan directa con don Ramón Castroviejo, ahora les explicaré cuál ha sido mi relación con él, pues también tengo un poco, soy el testigo del legado vivo que él ha dejado, y luego me explicaré. La primera vez que yo tuve noticias directas de don Ramón Castroviejo fue un día que se recibe una llamada telefónica en el Hospital de Santiago de Compostela, preguntando por el profesor don Manuel Sánchez Salorio, que en ese momento se hallaba ausente de viaje. Y entonces, pues como don Manuel no estaba, pues el segundo de a bordo en aquel momento era yo, pues me puse como el segundo de a bordo. Y cuál no es mi sorpresa, que don Ramón Castroviejo desde Nueva York me dice: está ahí en el hostal de los Reyes Católicos don Andrés Segovia, que le hemos operado hace 2 meses y tiene que dar un concierto esta tarde, y parece que le molesta mucho el ojo, pues vaya usted, se hace el favor, a verlo y a ver qué le pasa. Bueno, allá vamos a ver a don Andrés Segovia. El pobre de don Andrés Segovia le habían operado de cataratas, estaba muy bien, estaba perfecto, pero tenía unos puntos de nylon que le estaban molestando, y como tenía que dar un concierto por la tarde, pues nos llevamos a don Andrés Segovia al hospital, le quitamos los puntitos, y bueno, gracias a don Ramón,
y a los puntitos de don Andrés Segovia. Tengo un disco dedicado de don Andrés Segovia y ese fue mi primer contacto directo con don Ramón. Un espíritu de que él quería que eso sirviese para que en los años sucesivos la formación de los oftalmólogos siguiese llevando su nombre, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que ese nombre de don Ramón Castroviejo, a través de esta institución que ha creado, no esté dormida ni esté muerta, sino que cada año que va pasando, pues creemos que contribuye a mejorar el conocimiento de la figura de don Ramón en toda España. Si ustedes son amigos a viajar por la red, en esta página de entrada, cuando se pulsa ahí, lo que pasa es que esto me parece que no está conectado a la red, se pulsa directamente ahí donde pone www.ucm.es y sale pues todo el museo que tenemos virtual, y todo sale ahí. Y bueno, esto, como decía, es la portada que en su momento, en el motivo del homenaje del centenario de don Ramón, el 16 de diciembre de 2004 hicimos, que fue cuando inauguramos esa exposición virtual, y esto es el comienzo de esa galería de imágenes en donde aparece cuando a él se le hizo doctor honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid, que es, por así decirlo, el momento en que nosotros empezamos a trabajar en colaboración con él. Y no quiero darles más, molestarles más, porque todavía otro compañero tiene que hablar, y muchas gracias por su atención y muchas gracias por haberme invitado a participar. Buenas tardes, señora directora de la Casa de las Ciencias, señoras y señores, compañeros y amigos. Me hizo una gran ilusión cuando recibí la invitación del Ayuntamiento y de esta Casa de las Ciencias para formar parte de esta mesa redonda sobre el legado del doctor Ramón Castroviejo. Por otra parte, la gran amistad que desde hace muchos años me une con la familia Castroviejo, especialmente con su hija Alice y su esposo Emilio, hace que este acto sea emotivo para mí. Conocí a Ramón Castroviejo por lazos familiares y más tarde fui su último becario. Mi relación con su familia, fundamentalmente con su hija Liz y su esposo Emilio Artacho, comenzó en Nueva York en un viaje que hice en 1983. En aquel tiempo, Alice estaba haciendo un máster en nutrición en la Columbia University, mientras Emilio ocupaba el cargo de embajador adjunto de España ante las Naciones Unidas. Desde que nos conocimos, surgió una amistad que ha perdurado a lo largo de los años. Cuando terminé mi carrera de medicina en la Universidad Complutense de Madrid, y en la que, por cierto, tuve como profesor de oftalmología al doctor García Sánchez, todavía no tenía muy claro qué especialidad quería realizar. Mi padre deseaba que hiciera medicina interna, pero a mí lo que realmente me gustaba era la cirugía, sobre todo la cirugía cardiovascular y la plástica. Entonces me aconsejó que eligiera una especialidad que abarcase la clínica médica y la cirugía. Al final, por una amistad de mi padre, terminé siendo oftalmólogo. En Navidad del año 1979 fui invitado a una cena en casa de los padres de mi excuñado Ricardo Morales, que era ahijado de Ramón Castroviejo. La amistad íntima entre el gran pintor Juan Antonio Morales, padre de Ricardo, y Castroviejo se remonta a muchos años atrás, cuando dicho pintor se desplazó a la ciudad de Nueva York. En aquella cena me presentaron al doctor Castroviejo y en aquel momento me vino a la memoria, cuando yo era estudiante de medicina, la gran cantidad de veces que aquel nombre, junto a otros como Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Barraquer, Marañón, Jiménez Díaz, etc., eran nombrados por mi padre, médico internista, discípulo de Marañón y Jiménez Díaz. Desde aquella cena, y debido a los frecuentes contactos con Ramón Castroviejo, casi siempre en un ambiente familiar, me fue fácil tener una relación más directa y personal con él, dentro de la admiración y respeto que le tenía. Desde que conocí al doctor Castroviejo, este me invitó a verle operar siempre que quisiera. Por aquel entonces, él realizaba cirugías en varios centros hospitalarios de Madrid, como el Hospital Clínico de San Carlos, la Clínica Ruber, la Clínica Los Nardos, que hoy ya no existe, pero tras abrir el Instituto Castroviejo en la Universidad Complutense de Madrid, llevó a cabo su actividad quirúrgica últimamente en la Clínica de la Paloma. Recuerdo un viaje a Oviedo en el que operó de desprendimiento de retina junto al doctor Álvaro Fernández Vega, a un príncipe de los Emiratos Árabes que venía recomendado desde Suiza para que el doctor Castroviejo solucionase su patología.
realizó la cirugía de desprendimiento utilizando su técnica de cortamiento del ojo por plegamiento hacia afuera de la esclera mantenido con clip de titanio. Aquí en esta fotografía, o en esta imagen, pueden ver esta pinza que diseñó Castroviejo para tratar, con la que colocaba estos clips de titanio para tratar el desprendimiento de retina. Entonces, con esta otra pinza plegaba la esclera y con la pinza que ya tenía colocado el clip de titanio sujetaba de esta forma para hacer un bucle de la esclera externo. Y aquella técnica era muy interesante, ya que tenía la variante de poder realizar pliegues ecuatoriales y pliegues meridionales de la esclera para desgarros de retina localizados detrás del ecuador, en los cuales el plegamiento escleral ecuatorial no sellaba el desgarro retiniano. En casos también de reoperaciones por desprendimiento recurrente de retina, como ven en esta imagen, aquí tiene la operación primera y aquí la segunda. Todos los sábados por la mañana iba a recogerle a su domicilio en la calle Miguel Ángel y después nos íbamos en mi coche a la clínica de La Paloma, donde las mañanas eran agotadoras, pues se intervenían normalmente entre 7 y 8 pacientes. Sin embargo, las sesiones quirúrgicas eran muy amenas, pues a veces nos contaba chistes en los descansos entre una cirugía y la siguiente. Por cierto, tenía un repertorio amplísimo y bueno. En quirófano le gustaba tener el instrumental ordenado y a punto para cuando necesitase cualquier instrumento. Como yo era el que le llevaba su maletín quirúrgico, pude comprobar cómo dentro de este también tenía organizado y clasificado en paneles todo tipo de instrumental quirúrgico necesario para realizar cualquier cirugía oftálmica. A pesar de su avanzada edad, tenía una destreza quirúrgica excepcional y su creatividad era continua, pues a veces durante las cirugías pensaba en nuevas innovaciones para mejorar la técnica. Estos dos hechos me llamaron mucho la atención, ya que es difícil llegar a esa avanzada edad y mantener todavía ambas facultades. Con frecuencia me decía que además de verle operar a él, debía de observar las técnicas quirúrgicas de otros cirujanos para poder comparar y extraer lo más importante de cada uno de ellos. Me dijo que cuando él era joven vio operar a muchos de los grandes maestros de aquella época y que el éxito de los objetivos que él había obtenido eran resultado de múltiples factores, entre ellos no solo la labor personal, sino la influencia de los maestros que conoció, los cuales le inculcaron los conocimientos y la disciplina de trabajo. También decía de Ramón y Cajal, del que fue alumno de histología en el último año que éste dio clases en el Hospital de San Carlos, que había sido su faro y guía a través de su vida. Me comentaba que a pesar de lo que uno piensa cuando es joven, la vida es una lucha contra el reloj, es muy corta y no hay tiempo para realizar más que una fracción muy pequeña de lo que uno ha proyectado. En quirófano coincidí con muchos oftalmólogos nacionales y extranjeros que venían a verle operar. Recuerdo que todos los sábados, al final de la sesión quirúrgica, nos tenían preparado un pisco labis que sabía gloria. Aquí en esta imagen vemos al doctor Castroviejo, al doctor Luis Fernández Vega, que es el secretario de la Asociación de Becarios, el padre del catedrático de la Universidad de Oviedo. Este es un oftalmólogo de Cuba y aquí estoy yo. Y nos tomábamos estas croquetas que nos ponían en la clínica de La Paloma, que estaban fenomenales. Operaba pacientes. En los años que estuve con él, y a pesar de su avanzada edad, pude observar casi todos los tipos de intervenciones quirúrgicas que se realizan en nuestra especialidad, aunque lo que más realizaba eran intervenciones de catarata y trasplante de córnea. Operaba pacientes españoles de todas las clases sociales y también pacientes extranjeros que venían desde países muy lejanos para que resolviera su problema ocular. Tenía una capacidad de trabajo casi inagotable, pues muchas veces, después de la sesión quirúrgica de los sábados, por la tarde pasábamos consulta en su casa, donde le esperaba una lista interminable de pacientes que venían a que el profesor le solucionase su patología. Y todo ello sin la menor finalidad lucrativa personal. En nuestra relación personal y debido a los lazos familiares, a pesar de la diferencia de edad, el doctor Castroviejo y yo congeniábamos muy bien. Uno de los temas en los que nos encontrábamos en nuestra salsa eran los deportes.
pues él sabía que yo había sido componente del equipo nacional de gimnasia y preolímpico. Yo también estaba al corriente de que cuando era joven fue campeón de España universitario y subcampeón nacional de lanzamiento de jabalina. Era un apasionado del deporte. Recuerdo muchas tardes en su domicilio viendo juntos los Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo de atletismo. Se entusiasmaba mucho cuando algún atleta batía algún récord, sobre todo en las especialidades de jabalina y 100 metros lisos. Como anécdota, una vez en su cumpleaños no sabía qué obsequiarle y como de buena fuente conocía que ya no conservaba ninguna de sus antiguas jabalinas, se me ocurrió regalarle una de las actuales. Y aquel regalo le hizo una gran ilusión. Aquí pueden ver ustedes al doctor Castroviejo haciéndonos una demostración de cómo se lanzaba la jabalina. Recuerdo que aquella tarde fue emocionante porque estábamos todos encantados. Él estaba muy contento. Era un hombre admirado por todo el mundo y a pesar de su fama universal era una persona sencilla que no hacía alarde de sus distinciones. Después que han transcurrido más de 18 años desde su fallecimiento, no logro borrar de mi retina la impresión que causó en mí el haber conocido a aquel hombre. Pues dejando de lado el aspecto científico, el doctor Castroviejo era una persona entrañable, que con su paso corto y rápido conservaba el espíritu de la juventud. Debido a mi relación familiar, tuve con él un trato más íntimo y pude conocer su faceta humana de forma más directa. Algunas veces me invitaba a comer en su casa o nos íbamos a cenar al mesón riojano que había en la madrileña plaza de Tirso de Molina. Cuando entrábamos en el mesón, todo el mundo le conocía. Recuerdo que una vez estábamos cenando y unos señores que acababan de terminar de cenar, antes de salir del comedor, se despidieron diciendo: doctor Castroviejo, ha sido un honor cenar en su compañía. El doctor Castroviejo era un hombre admirado y querido en América. Cuando era becario suyo, hice un viaje a Estados Unidos, recorriendo algunos de los hospitales más importantes de la costa este, y pude comprobar la admiración y respeto que los colegas americanos le tenían. Muchos de ellos me preguntaban si todavía seguía operando y diseñando instrumental. En Nueva York estuve en el Hospital de Manhattan de Ojos, Oídos y Garganta, viendo operar, entre otros cirujanos, al doctor Byron Smith, uno de los grandes pioneros en la cirugía oculoplástica y gran amigo de Castroviejo. Aquí ven esta foto en que estamos el doctor Byron Smith. Esto es momentos antes de entrar en quirófano. El doctor Castroviejo fue un oftalmólogo singular de la cirugía oftálmica, pues en el momento actual en el que estamos rodeados de tecnología avanzada, donde todo es más fácil y asequible, sus técnicas e instrumental diseñados para el segmento anterior del ojo y sobre todo para la cirugía del trasplante de córnea siguen aún vigentes. Le fascinaba todo lo relacionado con los nuevos avances tecnológicos, tanto en nuestro campo como en el de la imagen, y dentro de este la fotografía. En 1967, en su discurso de la Norman Macallister Lecture sobre el pasado, presente y futuro de la cirugía oftálmica, decía Castroviejo, presagiando el futuro, según palabras de Hamlet: sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos ser. Expresaba en su presentación que en el futuro la práctica de la medicina se vería tan modificada por las computadoras y otras tecnologías que los médicos del mañana tendrán de nosotros la misma opinión que nosotros tenemos del doctor de Caballo y Calesa de finales del siglo. Desde que en 1987 perdí de vista a mi maestro, sus grandes cualidades profesionales, unidas a su excepcional destreza quirúrgica y calidad humana, han sido para mí motivo de estímulo a lo largo de mi trayectoria profesional. Entre mis modestas aportaciones a la oftalmología, diseñé en 1995 la multifoco fragmentación manual, cuya técnica instrumental permite la realización de la cirugía manual de la catarata a través de pequeña incisión. Aquí ven ustedes, esto es una revista que es muy frecuente entre los oftalmólogos, los highlights, y aquí tienen el folleto que la casa preparó cuando diseñé ese instrumental, la casa John Rice de Reino Unido, y en esta otra fotografía ven ustedes, pues estoy ahí haciendo la fragmentación del núcleo cristaliniano con este instrumental. En el año 1999 diseñé la quironartesia, método anestésico no farmacológico
con el cual es posible llevar a cabo la cirugía de la catarata mediante FACO en multiplicación, utilizando el frío como agente analgésico. Aquí ven ustedes en esta otra fotografía, bueno, esto es una publicación del Ocular Surgery News que mandé cuando diseñé esta técnica junto con los doctores y la doctora Iradier y el doctor Tefundes, que colaboraron conmigo en el estudio. Aquí ven ustedes la preparación, cómo hacemos antes de la cirugía, colocamos este parche monocular que lleva un gel que se enfría a 4 grados centígrados para disminuir la sensibilidad en los párpados. Y aquí una imagen intraoperatoria en la que estamos aplicando una sustancia viscosa, la metilcelulosa, que también es enfriada a esa temperatura para disminuir la sensación de dolor durante la cirugía. Por otra parte, he sido coautor junto a otros colegas del libro Clínica Práctica en Cirugía de la Catarata a través de pequeña incisión y últimamente he sido el autor del libro La FACO sin el FACO, extracción extracapsular y técnicas manuales de pequeña incisión para la cirugía de la catarata, en el que han colaborado colegas extranjeros y colegas también españoles, entre los que está el doctor Julián García Sánchez y su hijo. Y últimamente, actualmente, sigo trabajando en el diseño de nuevos métodos e instrumentos para cirugía oftálmica, teniendo en la actualidad 3 proyectos nuevos que están en curso. Terminando mi presentación, quiero rendir homenaje al profesor Ramón Castroviejo como discípulo y amigo, por todo lo que de él aprendí y por su generosa amistad. Muchas gracias.